Muy bien, siendo las 4 de la tarde, con un minuto reanudamos la sesión para escuchar la exposición del candidato que hoy nos presenta su plan de trabajo, que es el maestro Ricardo Villanueva, y para quien solicito la autorización de este consejo para que pueda hacer uso de la voz. Si están ustedes de acuerdo, por favor manifestarlo con su voto. Muy bien, de esa manera solicito que pasen a este recinto el doctor Ricardo Villanueva y el doctor Carlos Maciel para la lectura de su sinopsis curricular. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí nació en Guadalajara en agosto de 1978. Es abogado por la Universidad de Guadalajara. Estudió la maestría en Derecho con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública en la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca. Es doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un postdoctorado con investigación, la universidad ante el reto de la formación de nuevas generaciones en la Universidad de Nuevo México. Es profesor titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara con reconocimiento de perfil deseable. Catedrático de la carrera de abogado desde 2004 y docente del posgrado en Derecho, donde también es investigador. Ha participado en más de 23 libros, publicaciones e investigaciones. Es miembro del cuerpo académico de Epistemología Jurídica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 2001-2004. Miembro del Honorable Consejo General Universitario en 12 ocasiones. Miembro de la Comisión de Hacienda ante el Consejo General Universitario en los períodos de 2001 a 2005. Miembro de la Comisión Especial de Financiamiento del Honorable Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara del 2001 a 2005. Miembro del Honorable Consejo de Centro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades como representante general del alumnado perteneciente a la División de Estudios Jurídicos en el período 2000-2001. Se desempeñó como auxiliar administrativo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en 1997. Fue coordinador general de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara en el año de 2007, coordinador general de Servicios a Universitarios de la Universidad de Guadalajara 2007 a 2009. Se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara entre los años 2009 y 2012. Fue secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 2013-2014. Como secretario promovió el programa de movilidad sustentable Mi Bici y el programa de bienevales para dar transporte gratuito a los estudiantes. Además, impulsó plan de austeridad y un reordenamiento de finanzas públicas del Estado que permitió que la Universidad de Guadalajara lograra una asignación presupuestal equilibrada entre el Estado y la Federación para así abatir el déficit financiero. Regidor en el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara 2015-2016, actualmente es rector del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Durante su periodo como rector del CUT Tonalá, se acreditaron ante los CIES la totalidad de programas de estudios de pregrado. Se impulsó una reforma en el modelo académico en que se duplicaron las divisiones, se vocacionaron los departamentos por área de estudio y se fortaleció el modelo de créditos entre carreras al aprovechar la condición multitemática del campus.
Se creó el doctorado en Derechos Humanos, la licenciatura en Ciencias Forenses y se encuentran en proceso diseño o aprobación del Consejo General Universitario, la licenciatura en Arquitectura, las maestrías en Tecnologías Disruptivas y la de Antropología, el doctorado multidisciplinario en Salud y se colabora con el MIT y el CUAD para la maestría en Ciencias de la Ciudad y la maestría en Enseñanza de las Ciencias con el Tecnológico de Nuevo México. Se creó el Consejo Editorial del CUT y se transformó el Instituto de Agua y Energía en el Instituto de Energías Renovables, uno de los ejes del Programa Universitario Integral de Transición Energética. Para la formación integral de los estudiantes, se crearon talleres de teatro, danza folclórica, expresión corporal, baile de salón, canto, dibujo y pintura, producción musical digital, ajedrez y una orquesta de cámara. Se construyeron 5 nuevos edificios de aulas, un ágora estudiantil, canchas deportivas, el Centro Regional para la Calidad Empresarial, una plaza cívica, una ciclovía de 3.5 kilómetros, un huerto solar con más de 1,600 paneles y se habilitaron 2 salas de cine conectadas con la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Además, se logró la certificación como líder ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gracias a programas, investigaciones e infraestructura orientadas al uso de energías limpias, movilidad y cuidado del medio ambiente. Queda en uso de la palabra el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. No me le borraste nada, ¿no? No me le borraste nada, ¿no? Con su permiso, señor rector, señor vicerrector, señor secretario general, honorable Consejo General Universitario, creo que me siento obligado a empezar con una buena noticia. Soy el último, ¿no? Ya casi nos vamos. Agradecerles a todos ustedes esta oportunidad, que para mí pues, sin duda es un honor poder estar considerado entre 6 universitarios que puedan dirigir esta casa de estudios, pues sin duda ya estar aquí es un honor. Y quisiera platicarles un poquito lo que les quiero presentar el día de hoy aquí. Como ven, son 6 puntos los que quiero desarrollar, trataremos de hacerlo lo más ejecutivo posible y quiero decirles que el plan de trabajo está a disposición de manera digital, el documento completo, ya que en el CUT-ONALA somos ecológicos y ninguno de mis informes los imprimimos, entonces tampoco hicimos una versión impresa, pero estará accesible en una versión digital para cada uno de ustedes vía la Secretaría General o como nos lo puedan pedir. Yo quisiera decirles que me propuse tratar de no narrarles el plan de desarrollo institucional, que sin duda cualquiera que venga a presentar un plan de trabajo tiene que saber que hay un plan de desarrollo institucional y yo creo que eso podemos obviarlo. Quisiera decirles que lo que voy a tratar de platicarles el día de hoy no es el qué lo vamos a poder encontrar en este documento completo. Quisiera la primera mitad de esta exposición platicarles antes del plan de trabajo qué es lo que me motivó a proponer esto, cuáles son algunas premisas previas que yo consideré antes de proponer cualquier acción ante este Consejo General Universitario y que bueno, yo creo que es más rico que aprovechemos el tiempo para que yo les explique qué es lo que me motivó, qué es lo que me mueve, en qué creo y qué es lo que creo que podemos hacer al final. Entonces el punto número 6 y el último sí será el de los principales retos y el plan de trabajo. También en esta presentación voy a tratar de construir con datos y ejemplos claros una narrativa que nos recuerde lo que somos y lo que hemos hecho como comunidad universitaria. Y esto ya es parte de mi plan de trabajo, porque digamos que esta propuesta de poder con argumentos decir y definir qué somos y qué hemos hecho, me parece que el próximo rector general lo tiene que tener muy claro, porque debe estar listo para saber conciliar, gestionar y convencer, pero también, si es necesario, defender esta universidad. Y en esta presentación, durante la presentación, les trataré de dar algunos datos que he venido recolectando que narran lo que esta comunidad universitaria ha hecho.
Bienvenida la crítica también, sin duda, y el cambio, eso es parte del espíritu universitario. Y de cambios también quiero hablar, pero como le dije hace algunos ayeres, y a lo mejor para provocar algo de nostalgia en algunos que me acompañaron desde los 17 años, llegó la hora de defender adentro con nuestra comunidad y afuera con todos los jaliscienses todo lo que ha hecho bien esta comunidad. Y al final de esta presentación les prometo que después de algunos datos el círculo se cierra y es una idea completa. Son 3 premisas con las que quiero empezar. La primera es que el 2019 es un año en que se festejan 30 años en que esta comunidad empezó a decidir una reforma universitaria y se festejan 25 años en que esta red empezó a funcionar. Una generación de universitarios decidió dar un paso adelante y yo creo que cuando se cumplen quinquenios es una gran oportunidad para hacer un corte de caja. Y la primera premisa que está impulsando cualquier acción es decirles que yo sí creo que debemos en este 2019 aprovechar para hacer un corte de caja y empezar a rediscutir nuestra universidad. La segunda premisa es que esa generación de universitarios transformó esta universidad de ser una escuela o de ser una universidad de docencia a verdaderamente convertirse en un activo de Jalisco. Hoy esta universidad es más que un lugar donde se forman jóvenes, es un activo que diseña políticas públicas, que hace muchas cosas más. Y la tercera premisa que impactó cualquier propuesta que les voy a hacer el día de hoy es que debemos diseñar una universidad para las nuevas generaciones. Y por nuevas generaciones no me refiero solo a los estudiantes, para una nueva generación de maestros, una nueva generación de investigadores, una nueva generación de universitarios que se van a enfrentar a un mundo incierto. Y estas 3 premisas quiero platicarlas antes para que al final podamos entender lo que impulsa este plan de trabajo. Tantito contexto. En 1989 se empieza a discutir una reforma en la universidad. En esa época Jalisco ya tenía 5.3 millones de habitantes, la universidad tenía 9.635 catedráticos y había 700 profesores investigadores. Y vale aclarar que este número de 700 profesores investigadores, 6 años antes eran 15 investigadores. Y gracias a esta propia generación de universitarios, desde lo que se llamaba DICSA, que a mí no me tocó conocer, había 15 investigadores en esta universidad y en 1989 ya teníamos 700 profesores investigadores. Pero el diseño de universidad que se recibió en 1989 era un diseño de una universidad de 1925. Un Jalisco con 1.190.000 habitantes, una Guadalajara con 101.200 habitantes y una universidad diseñada para 2.774 estudiantes. 64 años después llegó esta generación a decir: yo creo que ya es necesario que una universidad que se diseñó para 2.700 estudiantes y ya tiene 9.600 catedráticos debe de repensarse. Y ese es el valor de esa generación. ¿Y cuáles son los resultados de esa reforma? En 1989 la universidad tenía 48 programas de licenciatura, hoy tenemos 166 acreditados por su calidad, pueden ser más. En 1989 había 55 miembros del SNI, hoy son más de 1.290. En el 89 había 9.600 prestadores de servicio social, hoy son más de 30.000 jóvenes que salen a hacer servicio social. La producción de revistas, para que nos demos cuenta qué tan productivo era o si esta universidad verdaderamente estaba haciendo investigación, eran 25 revistas las que se hicieron en ese año, hoy son 929. Y los volúmenes de ese patrimonio bibliográfico de 372.000, estamos hablando hoy de una universidad que tiene más de 5 millones de acervos. Y lo más contundente, y eso creo que es innegable, de 26 planteles de bachillerato, en 30 años hoy la universidad tiene 174 planteles y tiene el 100% del territorio de Jalisco cubierto. ¿A qué me refiero? Son innegables los resultados de la red, son innegables los resultados de esta generación de universitarios que transformaron la universidad en la que yo estudié. Yo soy producto de esta reforma. Yo estudié en la Universidad de la Reforma de 1994 y en verdad se los quiero decir con toda claridad. No podemos esperar 64 años más para replantear una reforma. Tenemos que aprovechar que en este Consejo General Universitario todavía están esos universitarios que hicieron esta reforma y habemos los que ya nos formamos en ella. Y en verdad se los digo como estudiante, como presidente de la FEU, que lo fui, como directivo, que hoy lo soy,
yo sí quiero darle un aplauso a esa generación de universitarios que creó la universidad en la que yo estudié y espero pues, que me acompañen todos los estudiantes. El maestro jurado se puso contento, no porque sea el más viejo, maestro, ni porque esté en la comisión electoral y lo tenga que chequear. Pero como les digo, la universidad, yo tengo, la tecnología conmigo siempre falla, el problema no es la tecnología, soy yo. Si me ayuda Laura o alguien, pero bueno, les platico. Como les digo, la realidad cambió. Lo que es cierto es que no nos podemos esperar 64 años más a que esto se replantee. Y les voy a dar un dato nada más a nivel logístico. Hace 25 años resolvimos que un joven que vivía en Ameca o que vivía en Ocotlán o que vivía en Puerto Vallarta no tuviera que trasladarse a la zona metropolitana para estudiar educación superior. Y eso es un gran aporte de la red. Hicimos que las regiones tuvieran desarrollo, que los jóvenes se quedaran en su comunidad para poder estudiar, pero eso ha cambiado. Y les doy nada más un dato. Hoy, en la zona metropolitana de Guadalajara, un joven que vive en Tlajomulco y que quiera trasladarse para estudiar arquitectura, pues ya el problema de la red en la zona metropolitana no es un tema de distancia, es un tema de tiempo. Hoy esa distancia son cerca de 3 horas para que un joven que vive en Tlajomulco pueda estudiar en el CUAD. O lo mismo pasaría con un joven que vive en Tonalá y quiere estudiar biología o veterinaria. Yo creo que la red debemos de asumir el reto que las condiciones de la zona metropolitana ya cambió. Y ese modelo de campus temáticos en el que diseñamos hace 25 años, hoy ya no permite que muchos jóvenes puedan acceder a la oferta educativa que ellos quieren. Y yo sí creo que ese modelo de campus multitemáticos, como el campus que me toca dirigir el día de hoy, sí es el prototipo de centros universitarios que tenemos que seguir impulsando. A lo que voy es que sí quiero proponerle a este Consejo Universitario que iniciemos este debate de una reforma. Se duró 5 años, hace 25 años ese debate, se tardó 64 años en actualizar esta universidad y yo creo que tenemos que empezar a rediscutir cuál es el nuevo modelo, cuál es la nueva estructura que esta universidad debe ofrecer a los jóvenes de Jalisco. La segunda premisa es que la universidad es un activo de Jalisco. Dejamos de hacer solamente docencia para tener investigación, para tener extensión y difusión cultural, para tener vinculación, y eso nos ha hecho un activo del Estado. Hoy esta universidad aporta políticas públicas, hoy esta universidad es un ente crítico que resuelve problemas de la sociedad, que genera equilibrio a los poderes públicos y que hacemos algo que es mucho más allá de formar jóvenes. Y la tercera premisa que ha impactado todo el plan de trabajo que les quiero presentar es el que tenemos que pensar en la universidad para las siguientes generaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Que debemos asumir el reto de que la universidad es una universidad de oportunidades, que todos los jóvenes que acuden a nosotros están esperando que en nuestras aulas les ofrezcamos una oportunidad de cambiar su vida. Y eso significa que no formemos contadores, abogados o ingenieros, que asumamos el reto verdaderamente de formar seres humanos en toda la extensión de la palabra. Los jóvenes actualmente cambian 4 veces de trabajo antes de llegar a los 32 años. Mientras en el pasado había generaciones que con un oficio podían vivir 4 o 5 generaciones, hoy nuestros estudiantes antes de los 32 años van a cambiar 4 veces de actividad profesional. Pensar en una universidad para los jóvenes es pensar que ellos van a competir con tecnologías disruptivas, con inteligencia artificial, con automatización, con robots. Ese es el futuro que se van a enfrentar nuestros jóvenes. Creo que es momento de que empecemos a diseñar una universidad para ellos. Las características de la propuesta que les voy a presentar tiene algo clave. Tenemos que ser sensibles en el diseño de una nueva universidad al contexto presente, pero eso ya no basta. También tenemos que ser sensibles al contexto futuro. Y les quiero platicar en esta presentación de ambas cosas. En el contexto presente quiero abordar 2 agendas. Hay muchísimas cosas que discutir, pero con 2 creo que puedo lograr ejemplificar lo que les quiero platicar. Y una es la desigualdad social. Ese es un tema presente que yo creo que esta universidad y cualquier universidad debería de estar discutiendo. Y lo segundo es el cambio climático. El momento decisivo es hoy. Me parecen 2 agendas que cualquier universidad debe de abordar de manera urgente. Y del futuro quiero abordar algunas cosas, si queremos pensar en una universidad para los jóvenes, como ya lo dije.
¿Qué impacto va a tener en los jóvenes la hipertecnologización, la automatización, los macrodatos, la inteligencia artificial y los algoritmos? Y les platico. Lo primero, la desigualdad social. Vivimos en un país donde las 4 familias más ricas de este país generan el 9% del Producto Interno Bruto. Según un estudio de Oxfam, en este mundo, 80 personas, 80 familias acumulan la misma riqueza que 3.500 millones de personas. En este país, donde 4 familias producen el 9% o tienen la riqueza del 9% del Producto Interno Bruto, hay 23 millones de personas que no tienen para una canasta básica. Estas 4 familias en México podrían pagar a 3 millones de trabajadores un salario mínimo sin perder un solo peso de su capital. Con sus puras ganancias anuales podrían pagar un salario mínimo a 3 millones de mexicanos. Pero lo más grave de esto, y la gran paradoja que quiero reflexionar, lo más lamentable es que estas riquezas son dígitos. El día que Carlos Slim quisiera cobrar su riqueza, yo me pregunto qué pasaría, con qué se la pagamos. Es que esa riqueza ya no existe en este mundo material. Hemos hecho cosas para que hoy esas riquezas sean dígitos. La segunda cosa que yo les quisiera platicar es el cambio climático. Es otra agenda del presente que yo creo que esta universidad debe tener entre muchas. Para 2025 habrá 1 tonelada de plástico en el mar por cada 3 toneladas de peces. Y me gustó poner este dato porque cuando encontramos datos de 2200, como que a veces los humanos decimos hay que se preocupen la generación del 2180, ¿no? Todavía hay tiempo. No. Este dato es al 2025. ¿Y qué creo? Que estamos depredando el planeta para convertir esos recursos naturales en basura, para cambiar de iPhone cada año cuando todavía sirve y nos estamos usando el iPhone de nuestros nietos o de nuestros hijos, ¿no? Y ese modelo económico de generación de riqueza depreda el planeta, convierte recursos naturales en basura y convierte esas riquezas en dígitos. Por si no lo queremos creer, la huella humana en los gases de efecto invernadero sí la estamos provocando nosotros. Todos aquellos que se han esforzado por decir que son los volcanes los que están provocando el cambio climático o que el cambio climático no existe, con esta gráfica se resuelve. Como a veces estos cambios, las emisiones de CO2 han subido y bajado en el transcurso de la historia de la humanidad, el nivel más alto se llegó en 1950, pero ese nivel ya lo rebasamos hace muchísimo tiempo. Ya no ha habido ese retorno que se daba, ¿no? Entonces, después de más de 1,5 siglos de industrialización, de deforestación, de la agricultura, de deforestación a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero se han incrementado a niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. Sí debemos de reconocer que esto lo estamos provocando los seres humanos. ¿Y qué es lo que me preocupa de este tema? Que según la WWF, esta es la última generación y por esta me refiero a todos nosotros, somos la última generación que puede hacer algo para revertirlo. Si no lo hacemos nosotros, esto va a ser una tendencia que sin duda pues, nos va a llevar verdaderamente a la extinción de la propia especie o de muchas especies. Entonces, creo que estas agendas son agendas de futuro y lo hago a colación ¿por qué? Porque el año pasado la universidad lanzó el Programa Universitario Integral de Transición Energética con 8 programas. Yo creo que sí debemos asumir el reto en esta universidad de que preparemos todo estos meses de marzo a diciembre para que el Consejo General Universitario declare el 2020 el año de la transición energética en la Universidad de Guadalajara. Tenemos que construir huertos o la infraestructura que se necesite para construir 30 megawatts de energía para que toda la energía que consumimos en esta universidad sea energía limpia. Tenemos que hacer el programa y promover que todos nuestros trabajadores tengan energías limpias en su casa. Tenemos que reducir el consumo de esas energías en nuestros planteles. Tenemos que hacer algo. Y me gustaría compartirles un video porque cuando a veces hablamos de estas agendas tan grandes, decimos por dónde se empieza. Y yo lo que creo es que los cambios no se hacen en lo macro. No nos va a salvar el presidente, no nos va a salvar el presidente de Estados Unidos. Los cambios se hacen en lo micro. Cada que un joven hace una aportación de una botella menos, cada que uno de nosotros hacemos un granito de arena, eso es lo que verdaderamente puede salvar este planeta. Y quisiera compartirles un video de lo que este programa de transición energética significó en el Centro Universitario de Tonalá
y que en menos de esos años nos llevó a ser líderes ambientales, y me encantaría que el 2020 esto lo hiciéramos en toda la universidad, como ya se está haciendo en el Q Norte o en Q Valles o en otros centros. Me gustaría compartirles este video. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. La Universidad de Guadalajara creó el Programa Universitario de Transición Energética y en el Centro Universitario de Tonalá asumimos el reto de crear un campus sustentable y logramos la certificación como líder ambiental por la CEMADET. Podemos lograr lo mismo en toda la red. Preparemos todo para que el 2020 sea el año de la transición energética para nuestra universidad. La verdadera transición energética es la de nuestros estudiantes. Y en eso sí creo. Yo creo que todo lo que hicimos en ese centro, lo más importante no fue un huerto que generara 499 kilowatts de energía. Lo verdaderamente trascendental que está sucediendo en el Q Tonalá es que todos los días formamos a 6,800 jóvenes que tienen conciencia de esta agenda que les acabo de platicar. A esta universidad asisten más de 280,000 jóvenes todos los días. Si nos proponemos esto, la verdadera transición energética de Jalisco es la que hagamos nosotros con cada uno de nuestros estudiantes, y creo que lo podemos lograr. La universidad, decía una cita de Ronald Barnett que encontré de una declaración que acaba de hacer hace cerca de un mes, dice: la universidad dejó de hablar con las otras dimensiones de la vida para solo hablar con el grupo económico. Profundizamos tanto en esa relación que perdimos de vista lo demás. Todo fue renunciando en orden de lo económico. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que dar en este contexto presente. La relación de desigualdad que hay y la relación del modelo económico creo que es evidente. Y yo lo que quiero plantear es que verdaderamente el tema de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad, debe ser algo que debemos de proponernos. No hay un solo problema que esté enfrentando la humanidad que se pueda entender y mucho menos resolver bajo los ojos de una sola disciplina. Y doy un ejemplo. Nosotros dividimos economía para estar en un campus y sociología en otro y la biología en otro. Y deberíamos de preguntarnos qué tanto están interactuando esas disciplinas, qué tanto estamos promoviendo que se hable en las ciencias sociales con la economía y con la biología. Y si no lo estamos haciendo, debemos de empezar a preocuparnos para hacerlo, porque justo esa separación de tener a la economía, que es la ciencia social que matemáticamente es más avanzado, pero que también sin duda es la ciencia que más deuda social tiene, deberíamos repensar por qué el CUCH no puede enseñar economía o por qué en el CUSEA no se puede enseñar derecho. El reto más grande que tuvimos para hacer el huerto solar de Tonalá no fue técnico, el reto más grande fue jurídico. Leyes que todavía siguen protegiendo los intereses energéticos, leyes que todavía impiden que las energías limpias entren, y si no unimos los expertos en energías con los expertos de derecho, con economistas, verdaderamente difícil podemos abordar agendas tan complejas como las que les acabo de plantear. Cuando yo fui estudiante del CUCH, historia del derecho me la dio un abogado, sociología jurídica me la dio un abogado, filosofía del derecho me la dio un abogado y hasta inglés me lo dio un abogado.
verdaderamente debemos repensar si este modelo departamental que prometimos a los estudiantes se está dando en todo su esplendor, o si verdaderamente todavía hay lugares en donde con orgullo se sigue diciendo soy de la Facultad de Derecho. Sí los hay. Yo creo que este modelo de interdisciplinaridad tenemos que repensarlo para que el conocimiento no tiene barreras. El conocimiento hoy es transdisciplinar, las barreras las hemos puesto nosotros. Y les voy a dar ejemplos de cosas prácticas para no hablar de problemas tan complejos. Cuando yo llegué a Tonalá, los estudiantes de medicina tenían un edificio, los de derecho en otro, los de ingenierías en otro. Y lo primero que intentamos es asumir el tema de las aulas y la distribución desde control escolar para que al lado de un aula donde se está enseñando derecho, se esté enseñando historia del arte y después una ingeniería en tecnología, para que hasta en los pasillos se propicie el encuentro de las disciplinas. Bueno, cuando esto sucede, 14 estudiantes de 5 carreras diferentes diseñan un deshidratador solar, en el cual los de ingeniería hicieron toda la parte de la energía, los de diseño de artesanía hicieron el mueble, los de nutrición comprobaron que los alimentos no perdían sus nutrientes, y así llegaron un grupo de 14 jóvenes a representar a México hasta Canadá en la competencia de Enactus. Este modelo de campus multidisciplinarios como lo es Tonalá verdaderamente genera una riqueza en eso. Lo mismo hicimos con los jefes de departamento. De tenerlos divididos por divisiones, hicimos un solo espacio para todos los jefes de departamento, un solo espacio para todos los directores de división, y así un departamento de ciencias jurídicas está al lado de un departamento de ingenierías o un departamento del área de la salud. También necesitamos que las academias y que los colegios y que los jefes de departamento interactúen. Y esas son como cuestiones prácticas, pero lo que verdaderamente es importante es que asumamos que el conocimiento es transdisciplinar y que todas las barreras que podamos romper lo tenemos que hacer. Y así como les echo porras y les doy aplausos, también les debo decir a todos los que hicieron la reforma que el nombre de divisiones sí estuvo mal. Director de división, pues parece que su función es dividir, cuando yo lo que creo es que el director de división lo que debe hacer es coordinar, hacer un gran apoyo a los departamentos y propiciar que los departamentos de una división, de otra o de otro campus interactúen. Entonces yo creo que a partir de mi experiencia en un centro multitemático, verdaderamente las bondades que yo veo que propician entre los profesores y entre los alumnos son muchísimas. Y como lo dijo el doctor Héctor Raúl hace rato, solo así podemos tener un programa como Estudios Liberales que lleva biología, semiótica, la música y astronomía en un solo programa. Lo siguiente es ser sensible al contexto futuro, y hay dos temas que yo creo que son importantísimos si queremos diseñar una universidad para nuestros estudiantes. La velocidad de la información cada vez es más rápida y la vigencia de los conocimientos a veces cada vez es más corta, y eso nos debe obligar a las universidades a cambiar más rápido. Cada vez más reconocemos que hay que actualizar nuestros planes de estudio, eso nos lleva a que cada vez más tenemos que discutir nuestras propias estructuras. Y les doy algunos datos simples. El contenido de Internet en 3 años, de 2010 a 2013, se triplicó. En Google, cada mes se hacen más de 1,000 millones de búsquedas nuevas, o sea, de cosas que nadie había buscado. Cada mes hay 1,000 millones de búsquedas nuevas. La gente está buscando cosas que antes no buscaba y son 1,000 millones por mes. Y cada minuto se suben 300 horas de video a YouTube, cada día se suben 5 millones de nuevas imágenes a Instagram. Este es el mundo en el que van a vivir, el que se van a enfrentar nuestros estudiantes. La automatización. Al día de hoy, el 45% de las actividades de un empleo hoy, con las tecnologías que ya hay, puede automatizarse. Y el 5% de los empleos que existen hoy pueden automatizarse de manera completa. Las ocupaciones que más se pueden automatizar son el trabajo físico predecible, o sea, la manufactura, la preparación de alimentos, el equipamiento, y las ocupaciones que menos se pueden automatizar. Y esto incluye la gestión de las personas, el trabajo basado en el conocimiento, la educación, la salud, las artes, el entretenimiento y la recreación. Sin duda, las humanidades vemos que son las que menos se pueden automatizar, pero a eso se van a enfrentar nuestros jóvenes. El tema de la inteligencia artificial, les doy un ejemplo. Hay un estudio de la Universidad de Cambridge del 27 de enero del 2015 que me parece que puede ser muy gráfico. El algoritmo que ha diseñado Facebook para predecir la personalidad de cada uno de nosotros, fíjense lo que descubre la Universidad de Cambridge. Facebook y su algoritmo, con 10 likes que nosotros demos, puede distinguir o predecir nuestra personalidad mejor que un compañero de trabajo. Con 70 likes, mejor que un amigo. Con 150 likes, mejor que un familiar. Con 300 likes, mejor que un cónyuge.
Entonces, a todos los amigos que llevo 20 años, Araceli que lleva 20 años aguantándome, pues hoy Facebook sabe más de mí que tú. Entonces, esos son los retos a los que nos estamos enfrentando. Pero si a esto le sumamos que estos algoritmos están complejizando el conocimiento de nosotros, si unimos a Facebook, a Google y a Amazon, asústense más. Porque si unimos esa predicción del comportamiento con nuestros likes a las bases de datos que tiene Google, que sabe dónde estamos en todo momento, y a las compras que hacemos en Amazon, la influencia que tienen los macrodatos, lo que le estamos dando de peso a esas grandes bases de datos, verdaderamente ponen en riesgo, o deberíamos de empezar a debatir, el libre albedrío de la humanidad, porque le estamos dando una influencia a esos macrodatos que verdaderamente está de asustarse. Hemos diseñado muchísimos algoritmos y los avances tecnológicos pues, para predecir los precios dinámicos de unas aerolíneas o el control de tráfico aéreo, detectar un fraude de una tarjeta de crédito, predecir el éxito de los estrenos en Hollywood. Hoy, un artista que va a dar un concierto a un lado no necesita hacer ningún estudio de mercado, simplemente le pregunta a Spotify cuánta gente en Guadalajara ha escuchado su canción y sabe si tiene público o no lo tiene. El frenado de antibloqueo automotriz, pero hay dos casos en donde quiero plantear cómo el tema no es la hipertecnologización, sino la hiperhumanización. El tema es que cuando nos empezamos a enfrentar con estos algoritmos a cuestiones éticas, esas son las que ponen en riesgo el sentido de la humanidad. Y les doy dos ejemplos. Estamos diseñando algoritmos para que haya carros que se manejen solos, que tengan piloto automático, ¿no? Pero puede llegar el momento en que ese algoritmo va a decidir en un accidente si salva a 10 personas que se cruzaron o salva al piloto que va manejando. Y yo me pregunto, el algoritmo que diseñe Tesla para quien compró el vehículo, ¿a quién va a salvar? ¿A las 10 personas que están fuera o al que compró el vehículo? Y ahí entra un debate ético que solo desde las humanidades vamos a poder resolver. Les doy otro ejemplo. Algunos de ustedes yo creo que han usado Waze, ¿no? O algún app que te lleva a tu destino. Waze te dice la ruta más rápida para llegar a un lado y con muchísimos datos de otros te dice hasta el tráfico. Si Waze detecta que va a mandar 20,000 carros en un momento de un punto a otro, los primeros 5,000 les dice la ruta correcta. Pero el propio algoritmo está diseñado para saber que si manda a los 20,000, él mismo va a generar el tráfico de los siguientes. Entonces empieza a decir, ustedes por aquí, ustedes por acá y ustedes por acá. Y hasta ahí todo perfecto. Qué bueno que hay un algoritmo que nos mande por rutas distintas para llegar rápido. Pero es que lo que hay detrás es que ese algoritmo está diseñado para mentirnos. Y mientras nos mienta para llevarnos rápido, pues todos estamos muy contentos. El problema es cuando esas grandes bases de datos, cuando esos macrodatos y cuando esos algoritmos nos empiecen a mentir para cuestiones potoéticas. Porque si sumamos eso, pues mañana Waze nos va a llevar a pasar por el Starbucks o a pasar por un McDonald's y nos van a empezar a llevar hacia donde ellos nos quieren llevar. Y yo creo que esos debates éticos de estos temas que son de la agenda del futuro tenemos que empezarlos a discutir en la universidad. ¿Y a qué me refiero? El reto de la universidad, y es lo que quiero plantear, es que no podemos pelearnos con la tecnología. Sin duda no podemos frenar el conocimiento humano. El mundo se está hipertecnologizando y qué bueno. El reto de nuestras universidades es hiperhumanizarnos y ahí es donde tenemos que tener el peso en las humanidades. Y les quiero compartir esta frase que escuché en el informe del rector general y lo debo decir con toda claridad. Señor rector, digo, ya le pirateé y ahorita van a ver, me pirateé muchas cosas, ¿no? Ya no le voy a decir lo que le iba a decir. Luego le quería decir que me da muchísimo coraje su frase porque cuando se la escuché dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y para que les dé coraje a ustedes, todo lo que les he dicho hasta ahorita se los pude haber dicho con esta frase del rector. Entonces, para que les dé coraje también todo el tiempo que les he quitado. Y fíjense lo que dijo el rector en su informe, una frase preciosa. Nuevos dilemas filosóficos, éticos y medioambientales se vislumbran en el horizonte y solo las ciencias sociales y las humanidades discurrirán sobre el futuro del hombre y su civilización. Quiero enfatizar que la innovación tecnológica y el emprendimiento, si bien son necesarios, no dan rumbo social ni humano. Si no me habían entendido, eso quise decir.
Y para que complejicemos un poquito la ecuación, un estudio del INCO. Lo primero, no podemos las universidades solo hablar en el lenguaje de la competitividad, y eso creo que lo tenemos claro. Pero un estudio del INCO nos dice que alguien que estudia química en una universidad pública, su tasa de retorno de lo que invirtió en matrícula la recupera en 2 meses. Alguien que estudia química en una universidad privada, en 30 meses recupera su inversión. Pero si alguien que estudia filosofía y ética en una universidad pública, se tarda 20 meses. Pero si le estudia en una universidad privada, son 49 años y medio para recuperar la matrícula. Así que, Alfredo, si pensabas que Freddy te fuera a pagar haber estudiado filosofía en una universidad privada, espérate 49 años para que te la pueda pagar. ¿A qué voy? Ese es el valor que le hemos dado a las humanidades. Si solo nos comunicamos en el nivel económico, este tipo de estudios creen que puede incentivar el día de hoy a que un joven estudie filosofía. Y podemos ver casos como el de Japón, donde un ministro de Ciencia y Tecnología le mandó una comunicación a todas las universidades para que ya cerraran todos esos departamentos inservibles que no generan riqueza. Pues ¿para qué filosofía? ¿Para qué esas cosas que no generan tecnología? Y los resultados fueron catastróficos a nivel social. Los niveles de suicidio, los problemas sociales. Pero tenemos el caso de Singapur, que hizo todo lo contrario. Lanzó un programa, el programa más agresivo que ha habido, cerca de 350 millones de euros en un año, para empezar a incentivar a las humanidades como algo importante en una universidad e incentivar económicamente, porque si devaluamos económicamente las universidades, pues sin duda también la estamos devaluando en su dimensión social y en su dimensión humana. A lo que les quiero decir es, el reto de las universidades no es frenar la tecnología, es acelerar a las humanidades. Y ahora sí, una propuesta, se supone que tengo que venir a decirles un plan de trabajo. Hay 3 ejes de diseño que yo quiero decirles que son con los que inicio este plan de trabajo. Para tener una universidad como la que yo estoy planteando, ante los retos que estoy planteando, yo planteo 3 ejes principales por los que debemos de filtrar cualquier propuesta que queramos hacer a futuro. Y es asumir el reto de gestionar la gobernanza, gestionar la innovación y gestionar la incertidumbre. ¿Y a qué me refiero con uno? Cuando digo gestionar la gobernanza, me refiero a repensar cómo nos relacionamos dentro y fuera. Debemos de ser flexibles, debemos de hacer estrategias de colaboración, de trabajo, hacer redes colaborativas. Tenemos que ser más ágiles para tomar decisiones. Debemos de establecer condiciones, ambientes, espacios y criterios. Todo eso se debe contaminar para poder asumir los retos de la incertidumbre. Tenemos que gestionar la innovación y así también debo decirles, esto se lo pirateé al vicerrector en una columna que publicó hace poco, ¿no? ¿Qué es gestionar la innovación? En cada proceso, en cada acción, no se trata, o sea, la innovación es en cada proceso, en cada acción, no se trata de ser disruptivo una vez e innovar con esa disrupción y ya no volvernos a preocupar. Implica cambios cualitativos y significativos. Simplemente innovar se significa en transformarse. Es un simplismo erróneo reducir la innovación a la tecnología. La innovación se asocia más a la gobernanza y esa frase es de nuestro vicerrector. Así la entendí. Gestionar la incertidumbre, ¿a qué me refiero? Que las expectativas son cambiantes, hay una realidad fluida y estresante. Dice Coronado, en el 2013, que la incertidumbre no es una anomalía, una excepción que haya que erradicar. Al contrario, es una variable esencial que debería introducirse en todos los elementos de una educación de este siglo. No tenemos que tenerle miedo a la incertidumbre, tenemos que apropiarla y gestionarla. Una educación para la incertidumbre, desde mi perspectiva, es una educación para la flexibilidad del tiempo y del espacio. Con estos 3 ejes, si todo lo que pensemos lo filtramos a través de esto, es como si podemos asumir el reto de diseñar una universidad para nuestros estudiantes. Y las 4 dimensiones que yo veo a partir de estos retos, de estas variables, yo sí creo, como primer punto de partida, que la universidad del futuro debe ser claramente una sociedad humanista y democrática, una universidad inclusive de calidad, una universidad sostenible en todos sus sentidos y una universidad integrada. Y cuando digo integrada, no es que los universitarios nos quedemos 6 años viéndonos a nosotros mismos.
Cuando digo integrada es que la universidad se debe integrar con el sector productivo, que también se debe integrar con los padres de familia, que se debe integrar con los gobiernos y que tenemos que estar integrados al interior. El concepto de estar integrados en este momento es integrarnos en todo nuestro contexto. Y ahora sí, las 4 tareas sustantivas de la universidad. En el programa estarán muchísimas acciones más, pero yo simplemente quiero resaltar algunas que me parecen que son las que más ayudan a pensar en este diseño de una universidad para los estudiantes del futuro. Rápido, las 4 tareas sustantivas. Yo creo que en el nivel medio superior el principal reto es innegable. Tenemos que disminuir las asimetrías entre los planteles y en el CEMS. El CEMS es el alma de esta universidad. Trabajé este tiempo en el CUTONALA con las 10 preparatorias que más alumnos me mandan y en verdad me arrepiento de no haber trabajado en el CEMS. Creo que es algo que me falta, porque en el CEMS vi que todavía se trabaja con mística, con carencias, todavía hay amor, todavía hay profesores que se sienten que son sus hijos los alumnos que los guían y verdaderamente el CEMS tenemos que fortalecerlo muchísimo. Hay algunas escuelas que han planteado una iniciativa que me parece de lo más innovadora y que creo que debemos institucionalizar y que deberíamos de hacer con muchísima intensidad, el semestre cero. ¿A qué me refiero? Si en esta universidad ya dictaminamos por una anualidad a los estudiantes que entran a la preparatoria y en el mismo calendario B decimos quién va a entrar en agosto y quién va a entrar en enero, dividimos los que ingresan, ustedes entran en este calendario y ustedes esperan unos 6 meses, entran en el que sigue. Si ya sabemos como universidad que los que estamos mandando enero son los estudiantes que tienen un nivel más bajo en razonamiento lógico-matemático y en razonamiento verbal según las pruebas de admisión, ¿por qué los dejamos ir a su casa? ¿Por qué los mandamos 6 meses a que esperen a ver su lugar en enero y empezar a estudiar? Lo que hacemos es al revés, los mandamos 6 meses a que no estudien, a que a lo mejor estén en el PlayStation, a lo mejor estén en otras cosas. Cuando yo creo que si la universidad hiciéramos una política agresiva en nuestras preparatorias y apoyamos al CEMS para que haya bolsa de horas, para que haya apoyos, para que las preparatorias se abran los sábados, para que esos estudiantes que ya sabemos que son los que tienen una base diferenciada con los que acabamos de ingresar, durante un semestre tratemos de nivelarles sus habilidades duras, razonamiento lógico, matemático y verbal. Esos estudiantes del calendario A, todos los profesores lo hemos visto. El calendario A, seguimos sufriendo con esos estudiantes en prepa y después en facultad porque traen un rezago que viene desde la secundaria que nosotros nunca hemos asumido la responsabilidad de tratar de equilibrar. Me parece que por justicia a esos jóvenes tendríamos que no mandarlos a su casa, hacer algo por ellos esos 6 meses. Tenemos que hacer una estrategia agresiva de orientación vocacional. Lo que me di cuenta es que si queremos hacer las ofertas innovadoras, crecer, no podemos con la cuestión de lo que los jóvenes quieren. Hice un estudio y la mayoría de los jóvenes de las 10 preparatorias que van a Tonalá quieren estudiar Derecho, pero Derecho a nivel de empleabilidad es la prioridad número 35 de 37. Si el CUTONALA lo dejáramos crecer de manera orgánica, lo llenaríamos de abogados y de contadores. Pero yo creo que eso no es lo más responsable. Creo que los centros universitarios tenemos que ir a las preparatorias para hacer un trabajo de ofertar nuestras ofertas innovadoras, explicar, platicar con los jóvenes, llevárnoslos a los campus, que los conozcan, enamorarlos de que hay otras oportunidades y sin duda yo creo que eso podría resultar. Eso hicimos en Tonalá y eso sí funciona. Yo no conozco un niño, puedo conocer muchos niños que a los 5 años digan quiero ser médico, pero no he conocido ninguno que de los 5 años diga quiero estudiar estudios liberales. Entonces tenemos que hacer algo para difundir nuestras ofertas. No podemos ser pasivos. La alianza de los centros universitarios con las preparatorias debe de ayudar a los estudiantes. Una idea más, tenemos que hacer trayectorias académicas especializantes, creer que todos nuestros estudiantes de prepa van a estudiar una licenciatura, creo que es algo que no podemos asumir. Si las trayectorias académicas especializantes lográramos fortalecerlas para que el estudiante saliera con una certificación en competencias laborales, estaríamos garantizando que esos estudiantes que no van a acceder al nivel superior tengan una oportunidad más laboral. Aunque no estudien en el nivel superior, podemos certificarles. Y yo creo que esa es una universidad que está pensando en sus jóvenes y en los retos del futuro. A nivel de docencia y pregrado,
Sin duda, tenemos que ver el equilibrio entre la matrícula de ofertas innovadoras y tradicionales. Tenemos que fortalecer las competencias transversales. Sin duda, hay conocimientos que tenemos que hacer. La bioética, el tema que yo les decía de los algoritmos. En las áreas de salud es muy común que tengamos esas materias, pero yo creo que la bioética debería estar en las ingenierías, debería estar en todos nuestros programas y así tenemos que tener desde currículos transversales, asignaturas transversales y también definir cuáles son las competencias que debemos de formar en todos. Y sin duda las habilidades blandas es un reto que debemos de asumir como universidad. La flexibilidad en la acreditación de la formación me parece clave en este mundo tan incierto, los dobles grados, los créditos intercentros, los créditos fuera de la universidad y la homologación de cursos. A veces es más difícil tomar un crédito en otro centro universitario que en el extranjero y tenemos que homologar los cursos para darle más flexibilidad a nuestros estudiantes y les doy un ejemplo. En Tonalá teníamos la materia de administración con 8 créditos para administración de empresas y con 7 créditos para contaduría, cuando el 100% de los contenidos era el mismo, o digamos 99.9. ¿Por qué no homologamos nuestros planes de estudio para que sea la misma asignatura para ambos programas? Le damos flexibilidad de horario a nuestros alumnos, pero además provocamos que contadores y administradores de negocios tomen clases juntos. Si hacemos lo mismo en las ingenierías, con química, con física, con las materias básicas que podemos homogenizar, eso es lo que va a permitir que nuestros estudiantes tengan más flexibilidad de horario, que nuestros profesores tengan más flexibilidad también, pero que los estudiantes interactúen. Y yo creo que eso es un reto que tenemos que hacer. La vinculación con el nivel medio superior y superior me parece clave, ya les dije algunos ejemplos de lo que podemos hacer, y bueno, el acompañamiento académico sin duda es importante. Tenemos las tutorías y hay que revisar nuestras tutorías. Un sistema de créditos forzosamente nos obliga a tener una tutoría eficiente. A veces no tenemos en los centros universitarios la infraestructura pertinente para las tutorías. Los maestros les exigimos que den tutorías y yo creo que voltean y nos dicen, ¿y en dónde la doy, rector? ¿En el baño o en el patio o en dónde? Bueno, yo creo que el modelo del Centro Universitario de Tonalá, que ya se concibió con un edificio de tutorías exclusivo para que todos los profesores de tiempo completo tengan un cubículo en donde hacerlo, pues es el modelo que tenemos que replicar en la red. Pero también lo que se ha visto es que la tutoría no está ayudando al tema de la eficiencia terminal porque a veces hay cuestiones que tienen que ver más con asesoría. Si detectamos las materias que más reprueban nuestros estudiantes, como lo hicimos en Tonalá, 14 materias eran las que tenían el índice de reprobación más alto. Poner asesorías académicas a esos estudiantes, a esas materias, con tutorías que pueden ser con profesores o también entre pares, el mejor estudiante del semestre anterior apoya al estudiante del siguiente semestre y da una asesoría académica, creo que podríamos hacer mucho y eso habla de una universidad flexible. En el posgrado, bueno, sin duda, yo creo que el mayor reto, ya lo hemos visto, que tiene esta universidad, es la relación que hay entre pregrado y posgrado. Tener el 5% de nuestra matrícula de posgrado habla de una universidad que tiene un gran reto ahí. Las grandes universidades tienen una proporción de posgrado mucho mayor a la que tenemos en la universidad. El caso de Ciencias de la Salud, pues es nuestro campus que tiene el mayor índice de posgrados y bueno, pues sin duda las especialidades médicas, todo eso es muy diferente la relación que hay en Ciencias de la Salud a toda la red. Ahí hay un gran reto. El aprendizaje prestando servicios, yo creo que es algo que tenemos que hacer con el posgrado. Nuestros estudiantes de posgrado pueden asumir un rol con nuestros investigadores para empezar a prestar servicios a la comunidad, aprender prestando esos servicios, generando investigación y también eso puede ayudar a que el posgrado sea autofinanciable como debería ser en esta universidad. Y bueno, el apoyo de bolsas para movilidad, idiomas y editorial sin duda es un reto que tenemos. En investigación, bueno, yo creo que todos ya lo hemos dicho, se necesita incentivar la investigación, tenemos que darle apoyo a nuestros investigadores. Los investigadores nos han lanzado propuestas a través de algunos medios a todos los candidatos a rector, han hablado de una vicerrectoría de investigación, de tener secretaría de investigación en los campus. Lo que me queda claro, independientemente de cuál sea la propuesta, es que los investigadores a gritos nos piden que les ayudemos con las tareas administrativas y creo que todos nos hemos comprometido con eso. Sin duda, los esquemas de financiamiento tenemos que replantear nuestra relación con nuestros investigadores. Cuando nos llevaron a Oxford nos damos cuenta que en esa universidad la relación de la universidad con sus investigadores es que cualquier empresa, cualquier patente, cualquier invento que se genere a través de esa investigación, el investigador se queda con el 80% y la universidad con el 20%. Aquí es difícil entender la relación de un investigador
con la universidad, con la iniciativa privada. Verdaderamente es un calvario poder entablar esa relación y yo creo que tenemos que hacerlo. La infraestructura para la investigación y el mantenimiento que se tiene, hay muchísimos equipos que tenemos parados por falta de mantenimiento, porque difícilmente prevemos mantenimiento para los equipos. A veces tenemos robots de 2 millones de pesos sin funcionar, pero también creo que tenemos que ser muy creativos en cómo podemos eficientar los recursos de la infraestructura en investigación. Y doy un ejemplo que me decía el propio doctor Jaime Andrade, que me parece una gran idea cómo podemos trabajar en red. Si Ciencias de la Salud ha desarrollado laboratorios especializados que cuestan 200, 300 millones de pesos, a lo mejor ahí no lo que conviene es que en Q-Tonalá hagamos otro laboratorio igual. A lo mejor ahí lo que conviene es que hagamos una movilidad de los estudiantes entre centros. Entonces, eficientar también los espacios, el equipamiento, pasa por un proceso creativo que debemos de asumir. Y bueno, yo creo que la red, los nuevos institutos de investigación de la red universitaria es ese lugar en donde podemos verdaderamente invitar a investigadores de distintas disciplinas a desarrollar proyectos de investigación multidisciplinarios. Entonces, esa iniciativa de los institutos de investigación de la red creo que es algo que hay que seguir fortaleciendo. Yo creo que el análisis es que los institutos que están asignados a los departamentos también ha generado una pulverización de nuestros institutos. Y el trabajo de vinculación, bueno, pues yo decirles, creo que eso es algo que esta universidad, es una tarea sustantiva más de esta universidad, y yo creo que, bueno, los hospitales civiles es una muestra clara de cómo nos vinculamos con esta sociedad, y yo sí creo que esta red de hospitales civiles que estamos impulsando junto con el Hospital Civil, junto con el Gobierno del Estado, en un proyecto que estamos promoviendo en Tonalá para llegar a la tercera fase histórica, para que el Hospital Civil llegue a su tercera unidad hospitalaria, es un proyecto que debemos de replicar en todos los campus que tienen medicina. Yo creo que Tepatitlán, Puerto Vallarta, todos los campus que ofrecen medicina, deberíamos de pensar en un proyecto de una unidad hospitalaria como la del Hospital Civil, y que en el Q-Tonalá ya tenemos el proyecto ejecutivo y tenemos el compromiso del gobernador del estado de iniciar las obras este año. Y bueno, yo creo, y para terminar esta parte de las tareas sustantivas, yo sí creo que debemos de pensar que esta universidad se debe diseñar diferente. Creer que esta universidad va a recibir un joven 5 años, darle un título y no volverlo a ver en toda su vida, yo creo que no es el modelo de universidad que puede enfrentar los retos que ya planteamos. Yo creo que nuestros egresados deben ser una preocupación y debemos de abrir esta universidad para que ante la incertidumbre lo que tenemos que hacer es flexibilizar también programas para que nuestros egresados puedan regresar a nuestra universidad a actualizarse. Tenemos que tener una oferta para actualizar los saberes y creo que tenemos que, si ya los abogados que hemos egresado, miles de abogados, y cambia el sistema de justicia adversarial, cambia todo el paradigma del ejercicio del derecho, yo creo que esta universidad debería convocar a todas las generaciones que no se formaron bajo esta modalidad para actualizarse. Y así es un ejemplo de lo que tendríamos que hacer con todas nuestras carreras, cómo hacemos una oferta de ese tipo. Y lo último, el tema de extensión y difusión de la cultura. Yo sí creo que esta universidad se ha transformado en los últimos 30 años. Y creo que el paradigma que vimos de cómo se pasó de una universidad de docencia a una universidad que tiene más tareas sustantivas, no lo hemos sabido defender como pudiéramos defenderlo. Yo sí creo que la difusión de la cultura genera identidad, genera orgullo. Yo lo vi en el centro universitario. Cuando pones una cineteca en tu campus, cuando llevas murales al centro universitario, cuando generas arte en los espacios educativos, sin duda se genera identidad y se genera orgullo de los estudiantes y de toda la comunidad. Y yo creo que esta tarea de extensión y difusión cultural, donde la universidad ha demostrado ser líder, en ocasiones lo bueno no lo han hecho malo. ¿Y a qué me refiero? Permítanme terminar esta narrativa de lo que yo creo que debemos de empezar a hacer todos los universitarios. Ha habido un debate que se ha dado frecuentemente entre si estamos construyendo aulas o estamos haciendo infraestructura cultural que no deberíamos de hacer. Y eso es un debate que desde que yo fui presidente de la FEU ya se daba en los medios de comunicación. Y yo creo que eso tenemos como universitarios que defenderlo claramente. Y les voy a dar algunos datos que construí. Crecimos 40.016 espacios en este sexenio. Son 17.955 espacios de educación superior.
Hay 17 universidades públicas que tienen menos de 17,000 estudiantes y solo 11 universidades tienen más de 46,000 estudiantes. Y les voy a decir los datos. Desde 2001 al 2018, la UDG ha invertido, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario, solo el 0.64% de su presupuesto. Si vemos la correlación entre inversión en aulas o en recintos culturales, es 0.64. Y creo que eso hay que decirlo claramente. Y les voy a decir unos números que utilicé en una época que fui secretario de Finanzas para tratar de convencer a la propia Secretaría de Hacienda de estos proyectos que tiene la universidad. Y les doy algunos datos. El Centro Cultural le ha costado, digamos, la universidad invirtió en tierra 1.100 millones de pesos, la infraestructura ha costado 874. Eso es 1.977 millones de pesos. Por cada peso que la universidad ha invertido, se han bajado 4 pesos aproximadamente. O sea, se han bajado 3.700 millones de pesos. Que si esta universidad no hubiera tenido ese proyecto, no hubiera ido a la Secretaría de Hacienda, ese dinero ahorita estaría en Chihuahua, en Durango o en cualquier otro estado. Hoy, los números con esto es que el patrimonio de la Universidad del Terreno, hoy la plusvalía es de 11.720 millones. Los edificios costaron 4.500 y la plusvalía de esos edificios es de 1.500. Son 17.720 millones lo que esta universidad ha incrementado gracias a ese proyecto. La diferencia es de 15.743 millones de pesos. Y si sumamos a este complejo cultural las derramas económicas indirectas que generan, yo quiero decirles que son 600 millones anuales los que el puro auditorio Telmex genera de derramas indirectas de la gente que viene de fuera a un espectáculo a este lugar. Y eso significa que son 300 millones los que invirtieron de recursos públicos en un auditorio. A Zapopan, a Jalisco, se le ha pagado 22 veces este auditorio con derramas indirectas. Y si sumamos a esto lo que le ha generado en impuesto predial o el impuesto a taquilla, pues son 50 millones de pesos anuales. Yo lo que creo es que debemos defender estos proyectos, debemos defender esta universidad que no solo son aulas, sino que es investigación, es extensión y difusión de la cultura. También quiero decirles que hay que ser creativos y hay que ser críticos. Yo creo que estos grandes proyectos que la universidad ha implementado, a la red nos ha faltado acercarlos a nuestras comunidades. Yo sí creo que la FIL debe salir de las paredes de la Expo y tenemos que llevarla a todos los centros. Yo sí creo que la Cineteca debe salir del centro cultural para que todos los centros tengamos, a veces tenemos cines sin público y a veces tenemos estudiantes sin cines, y yo creo que eso tenemos que defenderlo. Y también decirles que yo creo, y lo vi con los sindicatos, decirle a los sindicatos de trabajadores académicos, a la FEU, que nadie defiende también lo que no conoce. Y yo sí creo que no puede haber un solo universitario que no conozca y tenga acceso a los proyectos culturales que estamos haciendo. El reto también es que esta comunidad debe defender esos proyectos, pero debemos de acercarlos a ellos. Termino. Hay políticas transversales que no podemos dejar de decir. Sin duda la internacionalización es algo en lo que esta universidad ha sido líder. El trabajo que hizo la primera generación, por ejemplo, a cargo de Jocelyn Gacel, creo que nos puso en nivel de internacionalización en un excelente lugar. Y lo que hizo Carlos Iván en épocas recientes creo que ha sido maravilloso y tenemos que reforzarlo. Y yo sí quiero decir que el tema de rendición de cuentas, la austeridad y el manejo responsable de los recursos es algo que debemos de decir con mucha claridad. Yo quiero festejar el anuncio que hizo ayer el rector general y el vicerrector ejecutivo y toda esta universidad del plan de austeridad. Yo creo que en este país debemos de asumir que hay simbolismos y si el presidente de la República anda en un Jetta, tenemos que entender que es un simbolismo. Puede ser a lo mejor no la política que más implique un ahorro al gasto federal, pero sin duda ese tipo de simbolismos obligan a que todos tenemos que empezar a cambiar. Y yo creo que lo que hizo la universidad el día de ayer de asumir un reto en materia de austeridad, en materia de reducir gastos para redireccionarlos a las tareas sustantivas, verdaderamente me parece que hay que privilegiarlo.
Yo creo que en esta universidad, y ya lo vimos, se acabaron ya los celulares, ya todos los entregamos, se acabaron los vehículos, se acabaron todas esas cosas que no son sustantivas. Y bueno, yo quisiera terminar diciéndoles que concibo que esta universidad es una universidad en donde debemos pensar que no todo sucede en el aula. La universidad verdaderamente trasciende cuando un profesor se convierte en un ejemplo. La universidad trasciende cuando un médico salva una vida. La universidad trasciende cuando un juez imparte justicia. La universidad trasciende cuando un artista expresa un sentimiento. La universidad trasciende cuando un investigador genera conocimiento útil para los problemas de su entorno. Yo creo que simplemente la universidad trasciende cada que un joven cuestiona su realidad. Muchísimas gracias. Nuestra universidad trasciende cuando cientos de médicos dan servicio en el hospital civil. Cuando un juez que se formó en nuestras aulas imparte justicia. Cuando un artista nos hace emocionarnos a través de sus obras. Cuando un profesor se convierte en un ejemplo para sus estudiantes. Cuando acercamos las escuelas preparatorias a regiones donde antes no había. Trascendemos cuando un investigador ayuda a resolver los problemas de nuestro entorno. Cuando el trabajo de toda nuestra comunidad tiene un impacto positivo en la sociedad. Cuando salimos a las calles a defender la educación pública. Cuando asumimos el reto de luchar contra el cambio climático. La UDG es más que sus aulas. Y para seguir trascendiendo, debemos reflexionar, evolucionar y ser la mejor universidad para las nuevas generaciones. Tenemos la misión de formar a jóvenes con una perspectiva más humana, integral y sustentable. Jóvenes que cuestionan su realidad y están dispuestos a cambiarla. Vamos a iniciar un espacio para preguntas y le pido al señor vicerrector que me vaya diciendo más o menos en orden los consejeros. ¿Dónde está? Levanta tu mano.
Muy bien, cerramos la lista y les recuerdo que las reglas son no más de 2 minutos para plantear su pregunta, suplicándoles ser concretos y no hacer ponencias. El ponente está acá en el podio. Entonces, comenzamos con Alejandro Macías, consejero del Sur. Buenas tardes. Ricardo, el día de hoy se ha hablado mucho de esta universidad mucho más social. En ese sentido, quiero hacer la siguiente pregunta. En aras de modernizar a la educación y de hacerla más competitiva, que los estudiantes se vuelvan más competitivos y se liguen más con el mercado laboral, la universidad ha ido asumiendo algunos modelos que se han generado en organismos internacionales fuertemente vinculados con el mercado, y son modelos educativos como las competencias integradas, los aprendizajes basados en proyectos, etcétera. Sin lugar a dudas, esto sí ha hecho más competitivos a los estudiantes y más vinculados con el sector empresarial, pero también nos ha hecho muy técnicos y yo, desde mi punto de vista, cada vez menos con conciencia social. O sea, somos una universidad que cada vez trabaja más y a lo mejor piensa menos en los estudiantes. Mi pregunta es esa: ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Y en caso de que llegaras a ser el rector, ¿cuál sería tu propuesta de modelo educativo que debería permear en la universidad? ¿Es una por una? Ok, perfecto. Sí, Alejandro, bueno, yo creo que justo es de la parte que yo planteé en la presentación. Yo sí creo que un reto que tenemos las universidades es ese valor, esa relación que se ha hecho tan estrecha con la dimensión económica nada más, nos ha alejado de entender otras dimensiones. Y yo creo que eso es un reto que las universidades debemos de asumir en la sociedad. Yo sí creo que las universidades en la historia hemos sido la máquina del tren y no podemos ser un vagón de carga, tenemos que mover la sociedad hacia algún lado. Y yo sí creo que efectivamente no podemos seguir hablando nada más en el lenguaje de la competitividad, en el lenguaje del dinero. Tenemos que empezar en la universidad a hablar de otros tipos de lenguajes. Y yo sí creo que programas, como lo decía hace ratito, de estudios liberales, en donde estamos explorando si uniendo las ciencias exactas con las ciencias sociales, podemos empezar a generar mentes más complejas que empiecen a resolver esos retos que se tiene en la humanidad. Y yo creo que efectivamente la universidad tiene que redimensionar a las humanidades, tenemos que replantear esos debates que tenemos como humanidad. O sea, lo decía con el tema del cambio climático, o sea, es increíble lo que estamos haciendo con este planeta por simplemente generar riqueza. Y yo creo que las universidades somos el factor principal que debe de empezar a concientizar que ese no es el modelo, porque lo que está comprobado es que la relación entre riqueza y felicidad no existe. Lo que está comprobado, digo, si la máxima aspiración que puede aspirar un ser humano es a ser feliz, pues lo cierto es que la generación de riqueza no garantiza la felicidad. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar las universidades a replantear para entender que este modelo económico, basarnos solo en el mercado, el peso que le hemos dado al capital, que parece que ya efectivamente lo que gobierna este mundo es el capital, pues somos las universidades las que tenemos que ser creativas y empezar a redimensionar esas ofertas. Yo sí creo, como lo decías, pues tenemos que pensar y tenemos que trabajar, y ese es nuestro eslogan, para que verdaderamente podamos ser creativos y sacar a la humanidad de esa idea que estamos generando, en donde nos estamos suicidando textualmente. O sea, lo que estamos haciendo bajo este modelo económico no se puede llamar de otra manera que suicidio, ¿no? Y yo creo, como lo decía, cómo las áreas de tecnología efectivamente son las que a nivel económico son mucho más rentables para un estudiante que las áreas de humanidades, pero eso es porque seguimos comunicándonos nada más con la dimensión económica. Entonces yo creo que tenemos que empezar a replantear otros objetivos, ¿no? Que son los propios objetivos de la humanidad, y si el máximo para mí
y para muchos yo creo es la felicidad, pues yo creo que esta universidad y muchas deberíamos de empezar a replantear esos debates que son ya de toda la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, ¿sí? Pensar y trabajar para mover algo que parece imposible, pero siempre hemos podido también las universidades, eso es cierto. Consejero Jesús Palafox, en turno. Con la venia, señor presidente, compañeros consejeros, doctor Ricardo Villanueva, muchas felicidades por este informe que nos presenta. Quisiera hacer una pregunta muy concreta. Definitivamente hay diferencias entre los compañeros académicos, muchas veces con las autoridades, en donde nuestros compañeros se sienten violentados en sus derechos, en la estabilidad laboral. Y muchas veces también se ha visto vulnerados en sus derechos, y lo hemos visto, y aquí ya se ha tocado del debido proceso. Entonces, si usted llega a ser rector, considera en implementar verdaderamente las comisiones mixtas, autónomas, con gente que respete la legalidad, que tenga el sentido de justicia y de reconocimiento del trabajo de los compañeros. Y la segunda parte, creo que hace falta en la normatividad universitaria definir bien las faltas de responsabilidades, sean de acoso, de respeto, de conflicto entre pares, estudiantes, maestros, estudiantes, porque todavía consideramos los académicos que ahí nos falta definir las cuestiones para que se implemente la justicia y se haga lo que verdaderamente se tenga que hacer en casa y no tengamos que exponernos hacia afuera. Sería cuanto y felicidades por el informe, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya lo hemos platicado y creo que tenemos un dirigente de los maestros que verdaderamente es muy claro en los planteamientos y eso siempre se agradece. Yo diría que como esto, maestro, todo lo que dijimos en esa reunión, la base de una relación de un rector general con el sindicato es el contrato colectivo y lo que ahí esté, pues yo se los aseguro, eso es irrenunciable. No les voy a hacer lo que nos hicieron en el gobierno federal las universidades. Ahora resulta que nos pusieron contentos con la inflación, ¿no? Nos asustaron como que no iba a ser la inflación y con la inflación nos pagaron. ¿Y qué es que te den la inflación? Pues con cero, ¿no? Porque si te dan inflación es cero. Lo mismo empezaría a decirles en la relación con el sindicato. Es que el piso es el contrato colectivo, el respeto a la normatividad. Debatir el tema de las comisiones mixtas pues es como regatear algo que está por debajo de la línea, ¿no? Entonces, tenemos que respetar todo eso y efectivamente yo creo que esta comunidad puede resolver sus problemas al interior. Creo que podemos, respetando el contrato colectivo, respetando las reglas, respetando a los académicos, nos podemos entender perfectamente al interior. Entonces, en concreto, yo lo que les puedo asegurar a todos los profesores de esta universidad a través de su sindicato es que habrá, sin duda, tendría que haber un respeto total al contrato colectivo. Esa es la base. Y de ahí, más cosas, ¿no? El consejero Jesús Becerra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros consejeros. Ricardo, felicidades por estar pensando en una universidad de futuro. Yo creo que siempre debe de ser así en una institución donde se fomenta la investigación y el conocimiento en base a la inteligencia. Esa universidad debe de venir acompañada, sin embargo, del trabajo de personas. Para que se dé, tiene que ser resultado del esfuerzo de los que trabajamos en ella. Habrá que alinear las estrategias de recursos humanos a esa visión de Universidad de Guadalajara que tú estés pensando. Omitirlo resulta más caro que luego que pasarlo, que planearlo adecuadamente. Si algo yo veo que le duele a esa reforma que tiene 25 años, que tiene, por cierto, una universidad excelente al día de hoy, fue la falta de previsión en su personal administrativo.
no previó qué tipo de competencias debería de tener el personal administrativo cuando se hizo en el 2000, ni en el 2010, ni en el 2015. Eso nos tiene hoy con 3 tipos de tabuladores de personal administrativo, esfuerzos aislados o coyunturales en la capacitación y el desarrollo a lo largo de estos 25 años. Pero yo supongo que eso tú lo sabes, y me gustaría que me platicaras un poquito de cómo harías para que nosotros te acompañemos como trabajadores en esa visión de universidad que tú tienes, y que no pase lo que hoy, que tenemos que contratar personal nuevo a cambio de haber capacitado a los que ya estaban, desplazándolos, gastando más y con el correspondiente impacto en las finanzas universitarias. Bien, claro que sí, Jesús. Sí, me tocó vivirlo, los requisitos o lo difícil que es para un trabajador operativo pasar los exámenes, los niveles de control que hemos puesto de contratación creo que han sido muy positivos para mejorar el personal, pero evidentemente no han sido los mismos o no son los mismos que tenemos para los otros tabuladores o para los otros personal que se contrata también en la universidad, y que hay que decirlo claramente, sea con recursos autogenerados o sea con los tabuladores de personal de confianza. Yo creo, y estoy seguro y lo digo así de claro, yo sí creo que en este sexenio tenemos que estar muy unidos toda esta comunidad, porque la visión que se ve del gobierno federal no es una visión que yo comparta, y yo creo que ninguno de estos universitarios. Hace 30 años que en Jalisco decidimos que la universidad era más que docencia y aulas, y cuando se plantea hacer 100 universidades con 1,000 millones de pesos, pues una universidad de 10 millones de pesos no es el concepto de universidad que tenemos los jaliscienses. Cuando por supuestamente un error de palabra se borra la autonomía universitaria, pues tendremos que pensar que hay que poner atención a las políticas del gobierno federal. Y yo sí creo, Jesús, como lo platicamos, que la única manera de poder salir adelante cuando hay esas visiones es que vamos a tener que salir a convencer, vamos a tener que salir a gestionar, y para eso vamos a necesitar a toda la comunidad unida. Y lo digo porque sé que estos 3 tabuladores lastiman a nuestro personal sindicalizado. Y yo me comprometo que tenemos que revisar esos tabuladores para unificar, y que esa escalera a la que puede aspirar hoy una persona que trabaja con nosotros en el tabulador de personal sindicalizado pueda tener un crecimiento como todos los universitarios los debemos de creer. Si tenemos, lo digo claro, que unificar ese tabulador a favor de nuestros trabajadores para que tengan una expectativa de crecimiento profesional, es algo que tenemos que hacer. Queremos tener gremios fuertes, y para tener gremios fuertes necesitamos que ustedes verdaderamente resuelvan y representen a sus agremiados, y así como me lo plantearon en la reunión que tuvimos de Claros, se los digo yo hoy de Claros, todo el apoyo a esa gente que todos los días hace el trabajo adjetivo de esta universidad, y que es la que le da sustento para que las tareas sustitutivas puedan subsistir. Todo el apoyo, Jesús, para que unifiquemos eso y para que nuestros trabajadores tengan expectativas de crecimiento. El consejero Alfredo Celis en turno, si le pasan por favor el micrófono. Muchas gracias. Mi felicitación, doctor. Su presentación me parece que tiene muchas ideas frescas. No sé quién vaya a ser el rector, pero seguramente muchas ideas deben estar en el proyecto final. Manejó un tema que creo que es muy importante y que tenemos que tomar con mucha seriedad. Es la flexibilidad y la agilidad para hacer los cambios al interior de la universidad cuando surgen las necesidades, con pleno respeto a los derechos y a la calidad de la universidad. Y quiero ejemplificar mi comentario en lo siguiente. Un médico especialista para ser neurocirujano dura 5 o 6 años. Y si además queremos que tenga un doctorado y que sea investigador, pues le estamos pidiendo 5 años más. La Universidad Nacional Autónoma de México, otras universidades de México, y de hace más de 40 años en Boston, se puede hacer la doble titulación tanto con una especialidad como en maestría. Lo tuvimos durante 2 años en la universidad, y cuando se estableció el reglamento de posgrado se prohibió que alguien que hace maestría haga especialidad y que alguien que haga especialidad haga maestría.
lo propusimos, nadie dijo que no, pero el reglamento no se ha cambiado. Me parece que necesitamos, una vez que se ha acordado algo, que el cambio se haga rápido y que permita esa doble titulación. Inclusive hay universidades que permiten el doble grado en licenciatura. Me parece que si queremos tener una universidad que enfrente los retos del futuro, que tenga esa flexibilidad, debemos tenerla nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero es, yo tampoco sé quién será rector general, pero lo bonito de esta comunidad es que el 7 de febrero tendremos un rector general y 5 universitarios esperando en cómo le ayudamos a ese rector general, y eso es lo bonito de esta universidad. Efectivamente, yo lo que planteo es que sí tenemos que buscar en esa visión de Universidad Futuro cómo podemos ser más flexibles, porque si el mundo se mueve tan rápido, la universidad no se puede mover lento, y eso implica flexibilidad, sí. También significa respeto a una tradición, a los derechos de los trabajadores, a todo, sí. Pero en tema de normatividad yo creo que no es nada más este caso. Yo sí creo que urge entrarle a fondo a toda nuestra reglamentación. En este caso y en muchos. Yo fui miembro de la Comisión de Responsabilidades de este Consejo General Universitario los últimos 2 años y verdaderamente el reglamento que tenemos para sancionar las conductas al interior de la universidad verdaderamente necesita una actualización. Y lo vivimos con la crisis que tuvimos sobre el tema del acoso laboral, del acoso sexual en la universidad, cómo nuestro andamiaje normativo y nuestro andamiaje institucional se vio rebasado ante una coyuntura así. Doy otro ejemplo porque efectivamente yo sí creo que en este caso las dobles titulaciones, la flexibilidad de movilidad, la flexibilidad de diversificar nuestras certificaciones, no nos debemos de concebir nada más como una expendidora de títulos. Debemos de explorar muchísimas formas más en que acreditemos competencias, debemos flexibilizar. Les doy un ejemplo. En diseño de la artesanía en Tonalá hay 14 maestros artesanos de 24 que tiene el país. Y hay materias que yo no podía contratar a un maestro artesano porque no tiene título. ¿Y qué estamos haciendo como universidad? A lo mejor es el mejor maestro en barro bruñido, en una técnica artesanal, que es un maestro artesano, pero no puede dar clases en nuestra universidad porque no tiene un título. A eso me refiero cuando debemos de hablar de flexibilidad, y efectivamente si flexibilidad es que se puede estudiar una especialidad y una maestría, pues concluyo así de simple, hay que modificarlo y hay que hacerlo. Esa es a la universidad que yo aspiro. El turno es para la consejera Patricia Hernández. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba sobre la tecnología y la humanidad en toda la red universitaria. ¿Cómo empatarían las humanidades para que sean las ciencias sociales y las artes quienes encabecen las nuevas tecnologías para humanizar una sociedad cada vez más indiferente a las tragedias y desigualdades, tomando en cuenta que el porcentaje de deserción en carreras creativas como son diseño y artes y ciencias sociales es alto? Bien, bueno, sí, lo primero que diría es que parte de lo que en la presentación lo que decía es que justo lo que parece que hoy son las carreras con menos expectativa a nivel económico, justo son las que más futuro tienen, porque lo que nos dicen también los estudios que platiqué es que lo que más complicado va a ser que se automatice, justo son las humanidades, justo son las artes. Eso es lo que más difícilmente vamos a poder perder como actividad laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Yo sí creo que tenemos que ser creativos y tenemos que empezar a crear esos programas multidisciplinares en donde efectivamente un estudiante adquiere competencias desde las ciencias duras hasta las ciencias blandas y tiene esa formación mucho más flexible. Pero también yo creo que el arte, que la cultura es parte de la formación integral que debemos ofrecer en esta universidad. Yo en el Centro Universitario de Tonalá, y como lo dije, asumimos el reto de no formar nada más contadores, nanotecnólogos, abogados. Y encontramos que el primer año
hicimos una gran apuesta por las carreras innovadoras de tecnología, hicimos una gran apuesta por las energías, hicimos un huerto solar, hicimos muchísimos proyectos que tenían que ver más con los programas que tienen que ver con ingeniería. Pero también nos dimos cuenta que el siguiente año teníamos que equilibrar esa filosofía de campus con las humanidades. Y el segundo año de administración lo que hicimos fue llenar de arte, de actividades culturales el campus. Y hoy tenemos una orquesta, tenemos clases de apreciación cinematográfica, tenemos coro, tenemos ballet, pero también tenemos deporte y tenemos talleres de astronomía y tenemos talleres de ajedrez y una cineteca. Somos el primer campus que tiene un cine dentro del campus. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos asumir verdaderamente el reto de no formar nada más profesionistas. Digo, en la época de la Ilustración, las universidades no estaban diseñadas solo para formar profesionistas. El objetivo verdadero era formar ciudadanos. Yo creo que el objetivo de esta universidad debe de ser formar seres humanos en toda la extensión de la palabra. Y no puedo concebir eso si no formamos en las humanidades, si no formamos en… Necesitamos ingenieros con mucha filosofía y a lo mejor filósofos que sepan de tecnología. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en esta universidad. Tenemos que mezclar las disciplinas. En turno el consejero David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, antes que nada felicitarlo por su presentación. Y bueno, con todo lo que marca en materia de innovación y disrupción, ¿hacia dónde considera usted que deba caminar el sistema de evaluación de alumnos si consideramos que en este momento muchísimos de nuestros profesores, en el caso de la licenciatura, presentan cierta limitación hacia el uso de tecnologías? Pero sobre todo, ¿qué piensa acerca de las reformas de los artículos 33, 34 y 35 que muchísimas veces se nos aplican a los estudiantes por cuestiones injustas que vivimos dentro del aula? Sí, bueno, me parece muy interesante esta pregunta. Sí, yo creo que la forma en que hemos decidido cómo se evalúa a los alumnos ha sido muy rígida y no le hemos ofrecido al alumno todo lo que el Reglamento General de Evaluación de los Alumnos implica. Le hemos exigido todo lo que las obligaciones que tiene, pero también no le hemos dado todos los derechos. Y eso yo me queda claro, lo dije hace rato. Un sistema de créditos obliga a una tutoría. Y yo no estoy seguro que estemos haciendo en todos los centros universitarios un seguimiento de una tutoría correcta. Y al alumno sí le exigimos a rajatabla el reglamento, pero nosotros no hemos ofrecido ni la flexibilidad que el sistema de créditos nos ofertó a todos los que estudiamos en él, porque se nos prometió que podríamos tomar créditos en muchos lados, se nos prometió que iba a haber un sistema flexible, un sistema de créditos obliga a una tutoría. Entonces yo creo que sí debemos pensar eso. Lo segundo es, pues, ¿qué no habíamos dicho que era un modelo constructivista? ¿Que no habíamos dicho que los alumnos, cada persona aprende de manera diferente? ¿Que no habíamos dicho que íbamos a reconocer que cada estudiante tiene un nivel, un ritmo de aprendizaje que nosotros íbamos a reconocer y que se lo íbamos y que íbamos a tratar a través de nuestra tarea, llevarlos a todos de la mano? Porque entonces cuando los evaluamos los tratamos a todos por igual, ¿no? Entonces, en concreto, ¿yo qué digo? Sí, yo creo que debemos de reconocer que el reglamento de evaluación y profesión de alumnos tenemos que darle a los alumnos todo lo que ese reglamento les oferta y que tenemos que flexibilizar esa parte de la exigencia que le hemos dado. Y lo digo todavía porque me tocó ser presidente de la FEU, ¿no? O sea, si estuviéramos verdaderamente aplicando el artículo 35, digo, ya de los casos que dices que es por injusticia, pues de esos ni hablamos, ¿no? O sea, eso tenemos que hacer algo verdaderamente. Pero aún así, lo que creo es que estamos aplicando un artículo 35 que lo que nos está haciendo es dejar butacas vacías. Si verdaderamente estuviéramos y tuviéramos una regla para que alguien que no está aprovechando esa oportunidad lo supliéramos con alguien que a lo mejor está en una escuela incorporada esperando esa oportunidad, yo entendería que hiciéramos eso, porque es un ser humano contra otro ser humano. Y si él no está cumpliendo con ciertos mínimos de rendimiento, hay otro que está esperando una oportunidad. Pero verdaderamente también
estar dando de baja alumnos bajo esta modalidad sin un trámite de grado superior más contundente, que no lo estamos teniendo, pues me parece que deberíamos sí repensar eso. Entonces, ¿a qué les diría? Yo sí creo que es totalmente pertinente lo que los estudiantes y la organización estudiantil ha venido planteando, de que necesitamos revisar lo que estamos haciendo con ese reglamento, abierto a ese debate, ¿no? En turno. El consejero Alfredo Coronado. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, doctor, mi nombre es Alfredo Coronado y soy de Prepa 14. Y es un gusto escuchar que está en pro de la ecología y de todo el medio ambiente para poder ser ayudado. Quiero comentarle que en Prepa 14 también ya se toman alternativas de este estilo. No entra el hielo seco, estamos en trámites para que el popote esté de la misma manera. También reciclamos todos los botes de PET y las tapas para llevarlas al hospital civil y que sean para una ayuda para los de cáncer infantil. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles serían las primeras 3 acciones o las acciones más urgentes que usted implementaría para que la universidad en materia de ecología y medio ambiente pudiera llegar a un rango muy alto y si no es que la mejor de la nación, o por qué no, del mundo completo? Sí, bueno, yo creo que ya tenemos 8 acciones que esta universidad ha hecho que hay que comprometernos con ellas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reducir el consumo, ¿no? Y mientras tengamos el pago a la Comisión Federal de Electricidad centralizado en esta universidad, que a los campus no nos cuesta, que a las prepas, sí les cuesta, pero no lo cargan o no nos damos cuenta de lo que estamos gastando, yo lo primero que haría es ya descentralizar los recibos de la luz a toda la red y darnos el presupuesto. Quien gaste más lo paga de su presupuesto, quien ahorre tiene un presupuesto extra. Mientras no sintamos los entes de la red que estamos nosotros pagando la luz, efectivamente a veces lo que no cuesta no se cuida. Entonces tenemos que reducir los consumos y ahí doy una cosa práctica que urge que hagamos para que cada quien cuidemos. Lo segundo que tenemos que hacer sí es producir energía. Ya demostramos que sí se puede. El Q Norte ya lo demostró, en Q Valles ya se demostró, en el Q Sur se ha demostrado y en Q Tonalá se ha demostrado que con proyectos y con ideas podemos construir huertos solares que den la energía al 90% de un campus. Y lo planteaba hace rato. Tenemos que verdaderamente proponernos el reto de producir 30 megawatts en esta universidad. Y lo podemos hacer, se los digo, con el puro pago de la luz que tenemos. No sé cuánto estemos pagando de luz el último año, rector. 120 millones pagamos el año pasado de luz. Con esa fuente de financiamiento, yo lo que les puedo asegurar es que podemos construir un huerto solar o 3 huertos solares que produzcan la energía que consumimos y que la tasa de retorno de un huerto solar, esa inversión se puede recuperar en 9 años y la vida del huerto es de 25. O sea, si hacemos un esquema de financiamiento para invertir en la producción de nuestra energía y además la luz creciendo y creciendo y creciendo, rector, por lo que sé, ¿no? Podríamos hacer un esquema de financiamiento con lo que nosotros pagamos de luz, podríamos hacer un esquema de financiamiento para producir nuestra propia luz. En 9 años recuperamos nuestro dinero y nos quedan 16 para economías. ¿A qué voy? Sí se puede. Y con acciones concretas. Te doy una más pequeña de menor escala. En el Q Tonalá lo que hicimos es que en la cafetería quien lleva su Tupperware y no pide desechables, se le hace un descuento de 2 pesos en sus alimentos, ¿no? Todo el mundo lleva su tupper, ¿no? Entonces podemos hacer acciones desde muy pequeñas hasta muy grandes. Pero termino diciendo lo que ya dije. La verdadera transición energética que debemos de hacer es la de generar conciencia en nuestros estudiantes. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros formamos seres humanos y generar esa conciencia es el mayor aporte que podemos darle a Jalisco y a la humanidad. Muy bien. Está en turno el consejero Carlos Suro, por allá. Doctor, felicitarlo por su plan y una duda muy importante que a muchos estudiantes nos aqueja también y es su estrategia contundente de seguridad. Tenemos centros donde hay que aceptarlo, no es ningún tabú y no hay que decirlo con ningún miedo, donde se venden distintos tipos de drogas.
tenemos muchos estudiantes que son asesinados, que son secuestrados y que son lastimados, y una autoridad que cada que nosotros hemos levantado la voz, porque lo hemos hecho y muchas veces, solamente nos manda patrullas. Y nosotros los universitarios ya no sabemos si cuando vemos una patrulla nos tenemos que sentir seguros o más inseguros, porque muchas veces son a los que extorsionan y muchas veces la misma policía criminaliza a la misma comunidad universitaria. Gracias. Sí, bueno, yo creo que tocas un tema de los más sensibles que estamos viviendo, ¿no?, en muchos campus, y yo creo que lo he vivido yo en el Centro Universitario de Tonalá, que nos tenemos que estar ya cuidando nosotros. O sea, lo que hay que decirlo con mucha claridad, los niveles de gobierno responsables de la seguridad no nos la están dando, y eso hay que decirlo así de claro, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer las autoridades de esta universidad es buscar estrategias para cuidar nosotros mismos. Efectivamente, yo en Tonalá hemos invertido más de $1 millón en esquemas de seguridad al interior. Tuvimos que gestionar una patrulla específica para el campus. Nos tocó ya tener un asalto con 2 balazos adentro del centro universitario, que afortunadamente no pasó nada. Pero tenemos que permitir que las unidades de transporte entren al campus, porque cuando los dejaban afuera todos los estudiantes eran asaltados. Entonces yo lo que sí creo es que tenemos que exigir y levantar la voz con mucho más contundencia para que las autoridades responsables de la seguridad lo hagan de manera eficiente. Y yo creo, y lo debo decir con toda la claridad, yo quiero felicitar a Jesús Medina, el presidente de la FEU, por el valor que ha tenido de agarrar esta agenda, de enfrentar, y me siento muy orgulloso que hasta ya haya sido invitado a foros internacionales por la defensa que ha hecho de muchas causas, los derechos humanos, la seguridad, y verdaderamente lo que tenemos que hacer, casi les diría, pues sí, tenemos que cuidarnos entre nosotros y no podemos escatimar en la universidad en garantizar la seguridad de nuestra comunidad en los planteles, pero tenemos que alzar la voz con mucha contundencia y apoyar esas iniciativas como la que está haciendo la FEU, de poner el dedo en la llaga cada que un universitario se ve afectado en su seguridad. Entonces, lo que ha hecho Chuy… En turno, el doctor Daniel González Romero. Ricardo, permíteme hablar por el nombre, la edad, etcétera. Doctor. Te felicito por la idea de futuro. Pero voy a empezar con lo que dijiste con respecto a la política federal de educación y sus anexos. Esta universidad, creo, y lo puedo decir por mucha gente que conozco acá, tiene unidad, tiene liderazgo y tiene futuro. Creo que la universidad es futuro de por sí. La universidad a lo largo de la historia ha sido el futuro para la humanidad. Y hoy nos enfrentamos a nuevos retos. Nos ha tocado explicar a veces que no estamos en una era de cambio, ya cambiamos de era. Y la universidad tiene ese reto, ¿cómo entrar a esa nueva era? Y lo que dijo el rector general en su informe sobre las humanidades es parte de ese reto, porque vivimos en un sistema, no he escuchado mucho aquí la palabra neoliberal, cuidado, mercado igual a democracia, es uno de los grandes problemas que enfrentamos, y desde ahí nos ha hecho falta escuchar la palabra crítica y política, y las humanidades son la base de entender la política como sentido estricto de entre los seres humanos. Creo que el reto es muy interesante, y cuando ustedes estudiaron en la Federación, algo que alimentó el sentido de esta agrupación, de Federación de Universitarios, era el sentido político. Político en su esencia, no el desprestigio de la política como partido. Y no escuchaba la palabra política, sino de política como política pública, no la política como compromiso de una institución. Y, lógicamente, desde ahí, el sentido ideológico de lo humanístico. A nosotros nos toca trabajar, y tú lo sabes ahora, en el tema de las ciudades. Hay que prepararnos para ese mundo. Las ciudades son el futuro de la humanidad. China está construyendo en el Delta del Río Perlas una ciudad para 120 millones de habitantes. Y de ahí en adelante va a ser el mundo del futuro. La tecnología ha existido siempre, a lo largo de la historia, y se han creado las desigualdades. ¿Cómo vamos a hacer con las humanidades? ¿Cómo lo imaginas? Integrarlo en la universidad para paliar, para participar críticamente
en esta modificación histórica de futuro, en esta nueva era, desde la universidad, entre la tecnología y las humanidades, porque nuestra estructura significará cambios profundos, no solamente en cambio de investigación y el posgrado, sino el conjunto de la estructura. Y los que vimos la reforma académica sabemos 2 minutos, quizá que es tiempo. consejero. Muchas gracias. Perfecto. No, efectivamente, yo creo que la política, siendo una de las actividades humanas más nobles y es un invento de la humanidad maravilloso que nos ha permitido buscar esquemas para autogobernarnos, digo, o para gobernar, o que alguien nos gobierne, ya que no nos sabemos autogobernar, pues lamentablemente se ha desprestigiado esa tarea, se ha desprestigiado esa labor. Y efectivamente tenemos que redignificar la política, y eso lo vamos a tener que hacer con hechos, con resultados. Como yo lo decía, o lo intenté decir, que me salió terrible hace rato, tenemos que entender que los simbolismos ayudan para ir hacia algún lado, y que cuando las cosas empiezan a cambiar hay que saber defender una opinión diferente contra alguien, pero también hay que reconocer cuando alguien lo está haciendo bien. Y yo creo que esta universidad verdaderamente tiene retos. Digo, no me voy a poner a hablar de ciudad con usted, porque más bien usted me enseñó lo que yo sé de ciudad, pero verdaderamente yo creo que ¿qué puede hacer esta universidad efectivamente para aportar más humanidad? Y lo hemos visto, y lo trataré de decir a nivel de ciudad. Es que cuando hemos debatido, y por qué no hemos puesto en la agenda del debate, cómo la planeación de esta ciudad la hemos hecho mandando a la gente a vivir a las periferias. A alguien se le ocurrió que ya no había que invertir en subsidiar vivienda. ¿Y dónde se puede hacer vivienda a precios de mercado? Pues donde los terrenos no valen nada. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que eso le salió más caro al propio gobierno. Nos hubiera salido más barato subsidiar vivienda dentro de la ciudad que construir las ciudades que construimos fuera, en donde tuvimos que poner todos los servicios, generar transporte, y hemos dado muy mala calidad de vida. Y vuelvo a regresar a eso, es que tenemos que salirnos de la dimensión económica para debatir los temas. El día que el Infonavit decidió que ya no iba a subsidiar vivienda y que la vivienda se ofreciera a precios de mercado donde se pudiera hacer, mandamos a 600,000 personas a vivir a Tlajomulco, con la calidad de vida que viven. Es que ahí es donde entran las humanidades, ahí es donde entra la universidad, ahí es donde se dice no es un tema de dinero, es un tema de una ciudad para vivir, es un tema de una ciudad para disfrutar, es un tema donde las mamás no tengan que pasar 2 horas en el transporte y los hijos se queden solos, es un tema en donde la calidad de vida se pierde, en donde pasamos más tiempo en el tráfico y no estamos con la familia, y así se empieza a deteriorar todo el tejido social hasta que tenemos los niveles de violencia, estamos acorralados en las universidades y el gobierno no nos da seguridad en las escuelas. Eso lo resuelven las humanidades, no la tecnología. Hay que humanizar el mundo, hay que retomar lo que es importante para nosotros, ¿no? No le quise hablar de ciudad, sino de humanidades. Consejero Jesús Fregoso. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Doctor Ricardo, felicidades por su trabajo. Me atreví a hacer esta pregunta porque escuché que abrió talleres de formación integral durante su gestión en Cutonalá. Yo soy instructor de taller de música en Cuballes y la verdad he estado de cerca soy estudiante también, con mis compañeros estudiantes, y la verdad a veces no contamos con el material necesario. Los grupos se abren para 30 alumnos y contamos solamente con 7 guitarras. O muchos estudiantes quieren meterse al taller de danza y no cuentan con el material suficiente de ropa o de zapatos especiales. Quisiera comentarle qué cree que se puede hacer en esas instancias en los centros regionales, porque como el modelo es semi-escolarizado, los estudiantes pasan casi todo el día en Cuballes y pues necesitan de áreas donde conocerse, donde desestresarse, donde desarrollar habilidades. Gracias. Bien, gracias.
Sí, bueno, yo te podría decir que lo que sí intentamos hacer, por ejemplo, nosotros en Tonalá, fue tener una visión como muy clara. Y la idea fue que queríamos que el campus no fuera un lugar donde los estudiantes fueran a estudiar. Queríamos que se fueran a vivir 5 años, ¿no? Y eso nos cambió la visión del campus. Empezamos a diseñar espacios para que el estudiante estuviera todo el día en el campus, y eso es entender que la universidad no es solo un aula. En la universidad no todo sucede en el aula, hay cosas que suceden fuera que hay que propiciar. Y yo creo que ese reto que dije hace rato de formar seres humanos en toda la extensión de la palabra, sin duda la formación integral es clave. Pero también que hemos vivido, todo lo que les dije que hicimos con una orquesta, un coro, taller de danza, taller de teatro y todo, pues es con alumnos, con profesores que lo hacen con tiempo libre, con todo. Si me preguntan en concreto, si yo fuera rector de esta universidad, sí abriría una bolsa de horas para que se pudiera pagar como profesores de asignatura a profesores que vayan a hacer actividades de formación integral. Si me preguntan, yo creo que debemos de abrir créditos en la currícula que se cubran con actividades de formación integral, ¿no? Y ya hay quien lo hace, el CUSEA, por ejemplo, ¿no? Que todas las carreras tienen créditos de formación integral. Yo creo que efectivamente tenemos a muchísimo capital humano en esta propia universidad que podrían ser esos grandes profesores, esos grandes talleristas que estuvieran, independientemente si estás estudiando ingeniería, contaduría o derecho, ofreciendo una oferta de formación integral en todos los campus. Entonces, mi visión es que sí, no todo sucede en el aula, y los campus debemos de asumir infraestructuras y debemos de generar las condiciones para que cuando el alumno termine sus clases tenga una gran cantidad de actividades a las cuales asistir, y eso no lo podemos seguir haciendo con mística, ¿no? Hay que abrir bolsa de horas para que se pague y se institucionalice la formación integral en todos los centros universitarios y en las preparatorias. Muy bien. La última participación es de María de la Luz Pérez, a quien le pido pasen el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta está relacionada con el tema de sustentabilidad, de responsabilidad social y también de equidad, porque mi pregunta va relacionada con las mujeres jóvenes que trabajan en la universidad, que son madres, ¿no? Entonces, usted hablaba de la importancia de cuidar hacia afuera, cuidar el ambiente, entonces la pregunta es, para cuidar a estas madres jóvenes, principalmente madres que tienen niños bebés, que están lactando, si se ha considerado alguna estrategia para apoyar esa acción que tiene una gran trascendencia en esto que usted mismo habla, de la humanidad y de salvar ese vínculo que tiene un efecto muy positivo tanto en la salud física como en la salud emocional o mental. Entonces, la pregunta a usted, pero me gustaría que igual la consideraran los demás candidatos, de qué podrían hacer ustedes si fueran rectores para apoyar a esa población de mujeres que son empleadas de aquí, que son trabajadoras de aquí de la universidad, profesoras, administradoras, etcétera, que tienen niños pequeños y que, bueno, aunque hay unas reglas ya para ayudar un poco con esto de la lactancia, ¿qué más podríamos hacer como universidad para también puntear en ese cuidado a esa función tan primordial que tienen las mujeres? Claro. Si voy a tratar de explicar cómo lo hemos venido haciendo. Si esto el debate lo diéramos solo en la dimensión económica, la respuesta sería que la universidad no tiene recursos para construir guarderías y que eso le corresponde a otro nivel de gobierno, y por qué la universidad tiene que asumir responsabilidades o funciones que no le corresponden y para las cuales no le está dando presupuesto. Si habláramos en la dimensión económica, ese sería el debate. Pero esta universidad es humana y creo que hemos dado muestras y hemos hecho un esfuerzo en algunos centros universitarios para efectivamente, el caso del CUSEA, tener una estancia infantil, tener una guardería. En el caso del CUT Tonalá, que ya se está construyendo una estancia infantil para que efectivamente cualquier estudiante, cualquier trabajador que tenga la condición, y hay que decirlo, de padre o madre, pueda dejar a su hijo, poder ir a la escuela y poder, o sea, que la condición de padre o madre no sea una razón por la cual
un joven no puede estudiar, ¿no? Y digo de padre y madre porque no podemos dar por hecho que la mamá es la que tiene que llevarse el hijo a la escuela. Si el hijo se lo puede llevar el hombre a la escuela, que se lo lleve el hombre para que la mujer trabaje, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué asumimos que la mujer es la que tiene que cargar con el hijo? Entonces, yo creo que efectivamente, pues sí, a veces son como el tema de la seguridad. El tema es complicado para la universidad invertir recursos para algo que no es una tarea sustantiva. Pero yo creo que esta universidad ha sido es tan humana, tan sensible a las necesidades, que ha hecho un esfuerzo por tratar de generar este tipo de infraestructuras para que la condición de madre o padre no sea una razón para que alguien no pueda trabajar o estudiar. Entonces hay que seguirlo haciendo, hay que seguir gestionando recursos para cubrir lo que otro no está haciendo, ¿no? Muy bien. Agradecemos al doctor Ricardo Villanueva su presentación, la número 6 de los 6 candidatos, y con ello hemos desahogado el orden del día que fue aprobado por este Consejo el día de ayer, y no habiendo más asuntos que tratar, y congratulándome por el espléndido ejercicio democrático que hizo este Consejo, que da una muestra de la madurez de nuestra universidad, siendo las 5 horas con 58 minutos y medio de la tarde. Me permito declarar formalmente clausurada esta sesión, solicitándole al señor secretario se sirva levantar el acta correspondiente. Que tengan ustedes muy buenas tardes y felicidades a todos. Muchas gracias.